Hola Tony, bienvenido. Hola Eh, Susana, gracias por tu invitación. Muchísimas gracias. Sí. Hoy me acompaña Tony Ram, aunque muchos ya lo conocéis. Para quien no lo conozca, Tony, comentaros un poquito quién es Tony. Tony es profesor de meditación, es presentador del podcast La Pregunta Infinita, que podéis escuchar todos en Spotify. Es un espacio que él dedica al humanismo, a la filosofía y al autoconocimiento. Además, él pues ofrece diferentes conferencias y tiene formaciones que ofrece tanto a particulares como a empresas. Así que Tony, pues bienvenido y muchísimas gracias por eso, por tu tiempo, por aceptar esta invitación y por charlar en esta serie de The Awakening Journey o El Camino del Despertar y compartir con nosotros pues un poco eso. La intención de esa entrevista es conocer un poco más tu experiencia personal y lo que te abras a compartirnos acerca de toda tu trayectoria y experiencia profesional de más de 20 años. Así que Pues, pues gracias Susana, gracias por, como decía, por la invitación, por esa presentación tan escueta y maravillosa mm, que has hecho sobre mi experiencia y vamos a disfrutar estos minutos que vienen de una charla, por supuesto, más que de unas preguntas y respuestas, ¿no? Me gustaría que fuera más una conversación entre dos amigos y que sí, se han visto por el camino. sí, sí, exacto. Eso es, Tony. Así, y qué bonito cómo surge un poco eso, ¿no? Las personas que de repente aparecen en tu vida cuando tú vas siguiendo, haciendo lo que te surge, lo que te apetece, cómo las conexiones y las personas empiezan a surgir y a aparecer y es muy bonito, es maravilloso eso que ocurre, como tú bien dices, en el camino. Sí, sí. Y no hay que hacer nada, sobre todo eso, no hay que hacer nada especial para que eso ocurra, tan Sí, solo permitir al universo que permitirle que ocurra, que es lo más exacto. difícil también después de todo. Sí, sí, exacto. El Sí, rendirte y dejar que esa guía que siempre nos está guiando en nuestro camino, el rendirte y dejar el control para que te guíe, para que fíjate, para mí la última meditación, siempre lo digo así, es la sí, rendición. mm, Es la última meditación que aprende un ser humano. Que cuando se rinde, es sí, decir, cuando se rinde a que su ego no es y se sí, disuelve, se diluye sí, en esta presencia, es cuando de verdad entra el torrente de vida sí, al ser de uno y entonces lo entiende. Pero sí, claro, también es verdad que para llegar a ese camino de la rendición, que para mí sería la última meditación mm, dentro de mi experiencia, claro, en ocasiones pues hay que sufrir un poco, ya lo dijo Buda, ciertamente hay que sufrir un poco porque la experiencia de la rendición supone mm, una disolución total del ego, mm, que ahí esa experiencia es para mí la última que tiene un yo egoico, es la última. Después de eso ya no hay un yo al que hacer referencia. El ya, despertar, como decían los budistas zen, los maestros budistas zen decían que no hay un yo que despierte, que se ilumine, eso no existe, porque cuando das ese salto ya no hay mm, un yo al que hacer referencia. No, mm, para ellos no existe la iluminación como tal. Justo el ya, paso previo podríamos decir que es la última faceta del yo, el yo en disolución en el ser. mm. Ya, y entonces, ahora que mencionas el ego, me sale preguntarte, ¿y qué opinas de cuando hablan que el ego sí que es una parte nuestra, no es nuestra identificación, no es quienes nosotros realmente somos, sino es una parte que al venir a este mundo, habitar este cuerpo, digamos que es necesaria tener para para vivir aquí, para movernos, para nuestro proceso de aprendizaje y de crecimiento y de evolución. ¿Qué opinas tú en parte de esa parte del ego que sí que hay que tener? Bueno, que claro, habitamos la Tierra con las Ujú, condiciones de la Tierra. Y las claro, condiciones de la Tierra para relacionarse en este vale, plano físico son sí, necesarias unas condiciones que tienes que tener para poder relacionarte con lo que ves fuera de ti. claro, Y este instrumento de sí, aprendizaje lo puedes sí, llamar ego, lo puedes sí, llamar máscara, lo puedes sí, llamar personalidad,
Sí. Yo también lo llamo mente, pero Muy claro, bien. aquí mente tiene una acepción egoica y luego hay Sí. una mente Sí. expandida que se Ujú. acerca a lo espiritual. Esto ya sería otra parte de una explicación un poquito más extensa. Pero, Mm, en definitiva, tu pregunta, ¿es necesario tener ese instrumento de comunicación entre el mundo visible y el invisible? Eso es mm, la mente, lo mm, que, lo que de alguna manera, los, todo el tema este de la neurología, del cerebro, sí. que ahora mismo hay un debate como muy abierto, ¿no? En la neurociencia, en Ujú. cuanto a que el cerebro, dónde está la mente. Hay una parte de los humanista, hay una corriente filosófica que tiene claro, que es donde me encuentro, que Mm, tiene claro que la mente va primero que el cerebro. O sea, la mm. mente como estructura del universo es antes y luego Sí. se genera ese cerebro. Por lo tanto, nosotros aterrizamos aquí ya con una mente, con un ego preestablecido Sí. y nos encarnamos en este mundo desde Ujú. ese ego ya previo, que Mm. ahí están todos nuestros aprendizajes para venir a este mundo maravilloso y aprender. Exacto. Y cuerpo y ego son instrumentos. Claro, Exacto. entonces en la vida de uno es inevitable que su misión, su camino espiritual, no es Sí. otro. A mí me da igual que seas budista, musulmán, cristiano, judío, Mm, que hagas cábala, astrología, me da igual, porque mm. el camino del ser humano siempre es uno, que es el suyo. Hasta aquí está todo fácil. ¿Y qué es su camino personal? Es el Mm. camino en el que tú tienes que observar tu propio ego y hacerte Sí. tus propias preguntas para hacer los aprendizajes que has venido a hacer a este mundo. Me da igual que los tintes con budismo, con Sí. registros akáshicos, con Mm, islam, con cristianismo. Conozco todos esos caminos y son maravillosos porque al sí. final son imágenes y mitos que tú Mm, incorporas a tu estructura para darle un sentido. sí. Y esto va de miradas, de dar sentido a lo que te pasa por dentro. Es como las emociones, lo va a entender todo el mundo. El mundo emocional del ser humano, si yo te digo tristeza, alegría, ira, pena, enfado, angustia, a que lo identificas todo con un sentimiento concreto. Claro. Generalmente sí. Bueno, pues en el mundo espiritual, que está pegado al emocional, solo hay un pasito más. Y tienes que elegir cómo identificar todo lo que pasa ahí, que Mm, el budismo tiene su método, el claro. cristianismo el suyo, la cábala el suyo. Tienes que ver cómo tú conformas tu mitología interior para poder entender tu mundo interior y desarrollarlo y expandirlo. Y bueno, y esto pues es el camino maravilloso del crecimiento espiritual o del desarrollo personal o como queramos llamarlo. Sí. Sí, sí, muy bien, muy bien explicado, Tony. Y es verdad, y qué bien, en el fondo está muy bien el que haya tanta diversidad, digamos, de herramientas o de diferentes caminos que cada uno, como somos tan diferentes todos, cada uno pueda resonar con un método o con una herramienta u otra, pero lo importante es hacia dónde te lleva, ¿no? A ese descubrir, ese disolverte, que me encanta esa expresión, ¿no? El disolverse. Lo escuché hace poquito, porque muchas veces cuando tienes experiencias en meditación a nivel de expandirte en la consciencia, es difícil de luego poner en la práctica o explicar con palabras quién eres tú o qué experimentas ahí. Y es muy bonito. Recientemente lo escuché en un libro que lo describía una persona que había experimentado una experiencia cercana a la muerte. Ese libro que lo tengo aquí se llama 9 días en el infinito, para quien le pueda interesar. Está muy bien. Y en ese libro esta mujer explicaba que decir, es para que lo entendáis, es como coge una gotita de sangre y la echas en el agua. Cuando la echas, esa gotita de sangre es, digamos, tu alma, ¿no? Y cuando la echas, o tu conciencia personal, ¿no? Tu ego, y cuando la echas en el agua, ¡boom! Se disuelve y todo llega a ocupar el todo, ¿no? Esa gotita ya desaparece y se mezcla con el todo. Y es exactamente lo que tú has dicho, de disolverse. Mm, Eso es. Sí, sí. sí. Después, como lo hagas, ya aquí hay muchos caminos donde uno Mm, puede aprender a formarse su propio camino. Joseph sí. Campbell, el siglo pasado, el mitólogo, hablaba de Ujú, la mitología creativa, que llega a ujú, un punto donde el ser humano, su mente,
se ha desarrollado tanto que de alguna sí, manera la mitología creativa que propone Campbell tiene que ver con que tú ya eres el creador de tu propio mito, de tu propio recorrido espiritual. Claro, hace sí, 300, 500 o 1000 años, sí, probablemente tú estabas en una vida donde, por ejemplo, si tú vivías en una zona donde se practicaba el cristianismo, ujú, probablemente no tenías acceso a otro tipo de caminos interiores. Tenías que claro, ser cristiano y profundizar en el cristianismo, y está bien. Pero es que hoy todo el mundo tiene acceso a todo. La información abunda y de hecho es redundante y es excesiva. ¿Qué pasa? sí, Que ahora lo que tienes que es acercarte por resonancia a aquellos aprendizajes que tú veas que pueden ser buenos para ti, porque no claro. hay nada bueno o malo per se. Sí, Depende de tú, de que tú valides ese conocimiento en tu interior en forma de experiencia. sí, Eso es lo bueno. A lo mejor sí, al de a tu lado no le funciona en absoluto eso, sí, pero al de tu lado le funciona otra cosa que para sí, ti pues no te dice nada. Pero es sí. que eso está bien, es justo eso. Sí, sí, sí. Y mira, lo que acabas de decir, me vienen dos cosas. Una, el que también esos diferentes aprendizajes pueden ir cambiando a lo largo de la vida de una persona. Tú puedes empezar Claro. con la meditación, luego puedes empezar y puedes descubrir el Cábala y te da unas herramientas y conocimiento que te lleva a otro maestro. Eso por un lado. Y luego por otro lado, cuando has dicho bueno y malo, me gustaría que habláramos ahí un poquito de eso porque es verdad que en este camino de despertar, ¿no? Pues una de las cosas que llegas a ver y descubrir es que en este mundo de dualidad somos muy mentalmente, cualquier cosa que nos viene, que no lo esperamos y que no lo podemos controlar, en muchas ocasiones se identifica como un desafío, como algo malo. Ay, esto no lo esperaba, no lo sé controlar y es algo malo. Y en este recorrido, este despertar espiritual o en este camino, una de las cosas que descubres es, y me gustaría que lo explicases tú a tu manera, es cómo el olvidarnos de que sea bueno o de que sea malo, que no Sí, es malo, porque igual eso que identificas como malo o lo peor que te ha podido ocurrir, si cambias tu perspectiva, abres tu mente y dices, a ver, ¿qué tiene esto aquí para enseñarme? ¿Para qué me está ocurriendo esto? Solamente con que te abras a la curiosidad, puedes abrir la puerta de algo muy, muy valioso y muy bueno para ti. Si nos puedes hablar un poquito de tu perspectiva en esto. sí, sí. Fíjate, cuando hablamos de la dualidad, por Sí. ejemplo, la dualidad clásica es lo bueno y lo malo, que Ujú. se entiende muy bien, positivo, negativo, blanco, negro. Eh, Sí. si damos un paso atrás, y ya Hermes Trismegisto lo explica en sus leyes herméticas, si damos un paso atrás, damos con la clave de todo esto, que es el juicio. El problema no es la dualidad en sí misma, que haya cosas buenas o malas, sino que tú las juzgues buenas o malas. Ese es el Claro. gran problema. Y entonces vamos hacia atrás otra vez. Mm, ¿En qué me baso yo para juzgar esas cosas buenas o malas? Dicho de otra manera, ¿cuál es sí. mi juicio para yo calificar esas cosas buenas o malas? Y entonces Sí. me encuentro ahí con un enjambre de pensamientos que no son míos, que los he Ah, recogido de toda mi cultura, de todas mis experiencias totalmente inconscientes, que han generado el juicio. Y claro. entonces me descubro con los pantalones bajados, Mm, juzgando algo bueno o malo, sin claro. ni siquiera ser consciente de qué es lo que estoy juzgando. Claro. Y si uno hace este ejercicio recurrentemente, Mm, empieza a desmontar sus juicios, claro. por lo tanto empieza a desmontar lo que es bueno y malo, y por lo Mm, tanto empieza a ver la realidad de una claro. forma un poquito más real Claro. que cuando uno no se hace estas preguntas, que ve la realidad tal y como es él mismo, no Claro. como es la realidad. Y esta Claro. paradoja creo que se ve bien, no sé si lo he Mm, explicado bien, pero es muy, muy bueno el entender que lo bueno o lo malo que tú ves en el mundo, que es lo que hacen los políticos normalmente, lo que hacen es decirte qué es lo bueno, qué es lo malo, y van sí, a luchar contra lo malo y sí, a potenciar lo bueno. Realmente están medrando por sus propios intereses y quieren sí. comprarte para que tú hagas lo mismo. Claro, Mm, si tú te das cuenta de este engaño milenario que el ser humano tiene en su interior, lo que empiezas es a preguntarte,
por qué es bueno, si es bueno de verdad, y qué es Mm, malo, si es malo de verdad. Y claro. empiezas a descubrir en tu interior un montón de mecanismos, de Mm, trampas, de mm, engaños, de lo que te han dicho, de lo que has visto, y ahí es donde está la solución. O sea, la solución para sanar la dualidad no está afuera, claro, está en que tú entiendas todo lo que llevas dentro claro. para poder entender bien el mundo, pero desde tu presencia, no desde lo que han dicho, desde lo que has recogido. Y este tema es muy interesante porque te lleva a tu interior siempre. O sea, Siempre. cualquier opinión en Sí, el exterior, me da igual lo que me digas, la guerra de Ucrania, Palestina, el hambre, la inmigración, todo lleva a mm, tu interior, a tus mm, juicios, todo, el sí, 100% de las sí, cosas. Y es sí. donde hay que trabajar de verdad, porque si Sí. cada ser humano trabajara esto en su interior, el mundo, te digo yo, que sería mucho mejor. Sí, 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 sí. Cierto, gracias. Gracias por traer ese punto de que es realmente basado ese bueno o malo en el juicio. Ese juicio que es interno y lo más bonito que has dicho, bueno, es el tema de que no es nuestro, de que es algo que está acumulado, que hemos cogido de otros y que lo hemos hecho nuestro y que creemos que es nuestro y que es quienes somos nosotros, pero no. Cuando empiezas a indagar y a convertirte, como tú dices, en ese observador con ese trabajo interior, es cuando puedes traer esa luz y ver exactamente qué hay ahí dentro y que no es tuyo. Claro, No, claro. no, 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 no. Normalmente, cuando uno se descubre en Mm, la trampa se disuelve, que claro, es un poco como se disuelve el ego en sí mismo, porque ¿qué es el ego, esa parte de la mente egoica, sino cientos de pensamientos ahí metidos, claro, generando opiniones que no ha pedido nadie y claro, generando juicios que, claro. si no eres consciente, definen por completo tu vida y tú no te Sí, das ni cuenta. sí, sí. Y Bueno, repites los patrones del padre, de la madre, y no te das ni cuenta. Pero pero cuando te dicen cómo te pareces a tu padre, algo dentro de ti explota y sale fuego por la boca. sí. Ahí está. Sí, 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 sí. Y mira, ya que vamos por ese camino, todo eso que tenemos ahí dentro, que no es nuestro, y que es en el fondo lo que está la base en base a lo que se está creando enfrente de nosotros, nuestra realidad, para, con la única finalidad, no sé si estarás de acuerdo, de que nos demos cuenta de lo que hay dentro. Es que no hay otra finalidad. No, no hay otra. El mundo exterior es un reflejo completo de tu mundo interior. Mejor dicho, tu mundo interior es un Sí, reflejo de tu mundo exterior. No hay más perfección que esa. Es exacto, perfecto, exacto. totalmente. Y aquí quiero también distanciarme un poco de que hablábamos fuera de entrevista, ¿no? De estos cursos facilones que hay ahora por ahí de la manifestación, de la no sé qué. Sí, Vamos a sí. hablar con propiedad en cuanto a que lo que estamos hablando aquí es humanismo. Y yo no Mm, te voy a dar una fórmula barata en un mm, curso de 2 horas para que resuelvas tu vida y te hagas millonario. Si quieres no, eso, yo no soy tu profesor. Seguro que no. Pero sí no, que te puedo hacer ver, si yo consigo hacerte ver o señalarte dónde está la solución, que es en ti, yo ya he claro, cumplido mi función, porque a partir de ahí está todo dentro de ti. claro, Y de alguna manera, si con lo que estamos conversando tú y yo, Susana, podemos hacer ver a una persona que de verdad lo que lleva dentro es sí, una expresión real y lo que está afuera es una réplica de lo que ella lleva dentro, yo claro, con eso ya me siento muy bien pagado como mm, profesor de meditación, porque es mi mm, objetivo realmente el tocar a una persona para que se dé cuenta de sí, nada sí, más. O sea, no podemos hacer nada más. Es sí, eso. sí, Y cuando haces eso, tú ya, yo me siento feliz porque has mm, hecho tu trabajo, lo que yo, más que tu trabajo, lo que el universo ha querido que haga aquí en este mundo, de alguna manera, es esto, sí, tocar a la persona y que se dé cuenta. Luego todo el trabajo interior depende de sí, esa persona. También los maestros budistas Zen, que me encantan, sus genialidades son muy próximas a mi pensamiento, te decían que ellos no podían hacer el trabajo por ti ni despertar por ti. claro, Por claro, eso cuando un maestro budista despertaba, hay un pequeño cuento, una pequeña metáfora de sabiduría, que era que cuando el alumno Zen
sí, despertaba, sí. subía la escalera del Sí. muro Mm. y se llevaba la escalera con él. No dejaba la escalera para que subieran otros el muro. Qué Es, bonito, es qué muy chulo. interesante esta Sí, sí, faceta sí, sí. de la sabiduría. Claro, porque es un poco el símbolo de que esa era su escalera, la escalera que a él le había ayudado a llegar allá arriba. Y tú quizás necesitas otra, como hablábamos antes de los aprendizajes, tú quizás necesites otra o vayas por, o no tengas que acceder subiendo la escalera por ahí, igual tú tienes que ir dándole la vuelta al muro por otro lugar, ¿verdad? Cada Es que uno. no se puede usar la escalera de otro. Claro, No se claro, puede. claro, Aquí no claro, hay trampa. Dentro claro, de, en tu mundo invisible, solo sí, tú eres solo, el dueño y señor. solo. Sí, Nadie más. No puedes ser la víctima, excusarte, juzgarte, echar las culpas fuera a lo que quieras. Me da igual, da igual. me da igual. Lo siento mucho. Yo soy consciente de tu engaño, Sí, pero tampoco voy a convencerte de que estás engañándote. Tienes que ya, descubrirlo tú. sí, Yo no puedo hacerlo. Porque sí, si lo intento, me atacarás y me sí, acusarás de todo lo que tú te niegas. Y sí. yo no estoy para eso. Yo estoy para vivir en mi montaña, en mi playa, con Sí. tranquilidad y calma. Sí, es verdad. Sí, sí, es solamente decir, oye, yo lo veo así. Esto es mi perspectiva. Si coincide, y a las personas, porque también eso es lo que ocurre, ¿verdad? Que cuando empiezas y tú descubres todo esto y notas el cambio interno que te produce en ti, no sé si te pasó a ti, pero en ocasiones una de las primeras llamadas que tienes es, quieres que todo el mundo lo sepa, quieres Sí, que sí. todo el mundo lo descubra, por favor, pero si esto es maravilloso. Tienes que ver esto, cómo funciona, y intentas transmitir lo que te ha servido a ti, pero esa escalera no sirve a otros. Por Solo puedes. supuesto, yo cometí ese error. Cometí ese error, sí, sin Sí, sí, duda. es que yo creo que a todo el mundo le ocurre. En el momento despierta un poquito, descubre y los cambios que le produce internamente. Es decir, Sí, esto tiene que saberlo todo el mundo. A mí me llegaba la idea de esto tiene que ir a los colegios desde pequeños. Todo el mundo lo tiene que aprender. Lo importante que es ir hacia el interior y esa observación. Y sí, luego te das cuenta poco a poco, te vas pegando golpes y te das cuenta de que tú solo puedes ser, hacer con el ejemplo y dejar que cada uno cuando llegue, si llega o en su caminito, vaya descubriendo lo que le sirve para él. sí, 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 es así. O sea, solo tenemos el ejemplo. De hecho, tengo una anécdota muy graciosa sobre los 13 años. En la Sí. biblioteca de mi habitación, yo tenía El poder de la hora, de Eckhart Ah, Tolle, que es un libro como muy sencillo, introductorio para aprender y está genial, ¿no? ujú, Y eso eran 13, 14 años, entre otros libros. Y cuando yo tenía unos 33 años, mi madre, entre mis libros, yo le dejé, me pidió un libro de estos, de los tuyos, para ujú, ver qué haces, y le dejé El poder de la hora. Y se lo sí. devoró Mm, enseguida. Era un momento en el que ella pues se asomó al Reiki, pues oye, ujú, que se abrió la espiritualidad y estuvo genial, ¿no? Y me ujú, dijo, oye, qué libro más bueno, qué genial, qué descubrimiento. Le digo, mamá, mira, ese libro, cada vez que entrabas a mi habitación a los 13 años estaba ahí. Y me decía, no, imposible. Lo hubiera visto, lo hubiera visto. No ya, ves aquello para lo que no estás preparado para ver. Ya exacto. está, no hay Sí, más. sí. Tú pones un ejemplo, estás ahí en presencia, pero no puedes querer que otros hagan eso. Y además, también lo hablábamos fuera de micro, el activista espiritual, la Mm, persona que solo está fuera y que sí, quiere hacerse ver, que quiere que la vean, que quiere destacar, de alguna manera sí. lo captas. Y sabes Mm, que por ahí no es, mm, mm, porque está intentando transgredirte, está mm, intentando invadir tu decisión de no aprender. No ya, tienes que venderme tu curso ni decirme qué tengo que hacer. ya. Si veo en ti aquello que yo me resuena, Sí, entonces te preguntaré, iré, me acercaré, estaré. Pero si no, no. sí. Y no pasa nada, está bien, es perfecto. Sí, 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 sí. Es verdad, es cierto. Sí, qué bonito. Pues espero, quién sabe, ¿no? Que sí, como tú bien has dicho antes,
si esto llega a manos, que yo también creo en eso, en que las cosas y la información llega a las personas que les tiene que llegar y en el momento, como le ocurrió a tu madre, ¿no? Con ese libro, en el momento en el que están listas para verlo, porque si no, antes no lo ven. Y que si les llega eso, ¿no? Ese comentario que hemos hecho antes acerca de lo importante de convertirte en ese observador y de ver y tener esa perspectiva y que es a lo que, a lo que venimos a este mundo realmente, a recordar, según opino yo, quiénes somos realmente, cuál es nuestro verdadero ser y vivir desde ahí, siendo ese amor incondicional. O sea que sí, si esta Sí, es que entrevista... no hay otra cosa que hacer, ¿eh? No hay Sí, otra cosa que hacer que recordar eso que acabas de decir. sí, Todo lo demás es complementario. sí, sí, es cierto. Y ahora me viene, Tony, como hemos hablado antes del tema de todos esos, ¿vale? Todos esos, digamos, creencias, ¿no? Que tenemos, que cuando vuelcas la mirada hacia el interior es cuando te conviertes en ese observador y cuando es entonces cuando puedes ver esas creencias que tú tienes que no son tuyas, que has ido incorporando y absorbiendo de otros desde que eras muy pequeñito y entonces estás, digamos, proyectándolo fuera, ¿vale? Siendo tu realidad, con la única finalidad de que eso te llame la atención para ir hacia adentro y ver lo que tú tienes dentro, ¿no? Por eso se habla de las personas que son espejo nuestro, de todo Ujú, aquello que te llama y que te fastidia o tal, que tiene algo, está diciéndote que eso lo tienes de alguna forma dentro de ti y es una señal, una alerta para que te vuelvas hacia tu interior y descubras eso que tienes tuyo que no te pertenece. Entonces, como también has mencionado, hemos mencionado esto, y has mencionado los cursos que hay de la ley de la atracción, ¿no? A mí me gustaría comentar, a ver, ¿tú qué opinas de esto, de estas dos cosas? Porque yo descubrí hace un tiempo en un libro que se llama Mind Magic, es un neurocirujano muy famoso de Estados Unidos y él, pues en este libro, que es el segundo, en el primero hablaba de Shop Magic, creo que se llama, la tienda mágica, un proceso que le ocurrió a él, ¿no? Entonces, este señor lo que cuenta en este libro, en estos libros, es cómo descubrió a través de una persona que estaba en esta tienda que le ayudó a través de diferentes encuentros cómo podía ir cambiando las cosas en su vida, ¿no? Que es un poco hablar de esta ley de poder, de la ley de la manifestación, el poder de la atracción, que habla también el libro del secreto y demás. Pero lo bonito y como lo interpreta este hombre, y a mí me ayudó mucho a integrar las dos cosas, la importancia de ir hacia adentro y ver esas creencias limitantes que no son tuyas y que están creando, y cómo tú has creado todo eso en base a lo que tienes dentro y cómo en el momento llegas a hacerte consciente de eso que tienes dentro que no es tuyo, te da la lección que para lo que ha venido a ti lo observas, lo trasciendes, ¿cómo entonces sí que, a ver tú qué opinas de esto? Yo considero que sí que entonces, y es de lo que habla este señor en estos libros para quien le interese este tema, entonces y solo entonces, tú sí que tomando el poder que tiene, que yo creo que tiene un poder maravilloso, donde ponemos nuestra atención, que tú también hablas de ello, tú eres maestro de enfocar la atención, ¿no? El poder que tiene nuestra atención, nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, una vez, digamos, hemos hecho el análisis y liberado esas creencias limitantes, ¿cómo entonces tú desde esa alineación y recordando quién tú eres, sí que entonces tú puedes, digamos, empezar a crear, pero solo aquello, no desde el ego de millones, la casa, el coche, sino aquello que de forma natural te viene y que te hace sentir bien? ujú. ¿Qué Sí, opinas sí. de esto? Bueno, no conozco el caso, el escritor que comentas, el neurólogo. La neurociencia tiene otra forma de abordar todo esto diferente, desde mi punto de vista errónea, pero llegamos a mismas conclusiones, porque la neurociencia lo que hace es partir desde el mundo visible al invisible, desde el cerebro a la mente. Y el humanismo, mi corriente humanista es justo lo contrario, ¿no? Es Ajá. desde la mente al cerebro. Pero lo curioso es que llegamos a conclusiones bastante similares y válidas. O sea que por esa parte, lo que me has dicho me encaja muy bien, porque
cuando nosotros de alguna manera nos damos cuenta o somos conscientes de todo lo que has dicho, y aquí también has acertado desde mi punto de vista muy bien en cuanto a que la atención es la clave, porque a mm, lo que tú prestas atención es aquello que tú eres, eso mm, es indudable, y sí, la atención se puede entrenar, la mm, atención se puede trabajar, para eso está la meditación, y, ujú, y la ujú, atención, los grupos de poder actualmente se han dado cuenta de que es el verdadero producto de valor del ser humano. No es el dinero, no es tu trabajo, no es tu tiempo, no, 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 no. Es mm, la atención que tú sí, pones a tu tiempo, a tu trabajo, a tu dinero. Por lo tanto, desde hace unas décadas aquí, los grupos extractivos de poder, puede ser Silicon Valley y otros, se sí, dedican a extraer tu atención. Por lo mm, tanto, a hacer seres humanos dóciles, esclavos de sí mismos y de sus productos. Y esto mm, es gravísimo. Esto sí, es gravísimo. Y de hecho, mm, mi libro, el libro que sale editado el año que viene, tiene ujú, como eje fundamental este. mm, O sea, toda la primera parte del libro va sí, sobre lo que nos están haciendo con la atención estos mm, grupos y sí, cómo nos tiene que a todos saltar la alarma, a sí, todos, sí, por lo que nos están haciendo a nosotros y ojo a los pequeños, sí, que sí, les están haciendo absolutamente seres, mm, no seres, cierto. absolutamente pegados a una pantalla. Dicho Mm, esto, vuelvo, me reencamino a lo que me has dicho, mm, aunque me parece el tema principal, el de la atención. Claro, has acertado, me parece a mí, porque cuando tú estás atento a tu vida, sí, lo que tú vas a manifestar es lo que tiene que ser. Y esto me mm, conecta mucho con el estoicismo. En el ujú, estoicismo, la ataraxia, lo que te dicen, lo que te decía Epícteto, por ejemplo, o, bueno, pues todos los, o Séneca, o Marco Aurelio, todos los grandes filósofos estoicos, ujú, lo que te decían era concretamente que un buen estoico acepta las cosas tal y como son y mm, que eso es su deseo. mm, O sea, su deseo es que las cosas ocurran tal y como son. Ese es sí, el deseo del estoico. Por lo mm, tanto, ya hemos desvelado aquí algo importante. Efectivamente, el proceso de manifestación no es, me ha hecho mucha gracia porque yo pongo el mismo ejemplo, no es el dinero, el coche, la casa, lo mm, típico, ¿no? Los que venden los fantasmas como Yados y toda esta gente que al final es despreciable por lo que hacen, pero ya pagarán su karma cuando toque, ¿no? Es decir, el engañar a los demás con dinero, con Lamborghinis, con todo este tipo de cosas. Creo que es hora de decirlo claramente para que la gente vea dónde no hay que estar y mm, donde, por lo menos, yo no te digo dónde tienes que estar, pero mm, sí que te diré que ahí no tienes que estar para que sí, no te engañen. Claro, el proceso de manifestación tiene que ver con lo que eres, mm, no con un Lamborghini, claro, no con subir de nivel. No, no, esto no es así. El proceso de manifestación es revelar tus capas interiores para que mm, te manifiestes tal y como tú eres y has venido a ser a este mundo. Ese es tu proceso. Yo no te puedo mm, decir qué casa vas a tener ni qué claro, coche, porque me parece absurdo e irrelevante. mm, Pero quien entiende eso entonces empieza a manifestar sí, y entonces empieza a ver lo que pasa. Y sí, te podría contar casos personales míos, personales, de cómo se ha desarrollado mi vida en los últimos años por este sí, proceso de la manifestación. Pero nada, nada que ver con esa cosa que te pueden vender en un curso. sí, Que no digo que haya personas que lo enseñen honestamente, ojo, cuidado, ¿eh? ujú, Hablábamos también de esto fuera de micro. Yo quiero ser duro con los mm, vendehumos, con las personas que no tienen la energía, que se ve lo que quieren, pero mm, puede haber personas que con corazón expliquen lo que es la alquimia, la cábala, la manifestación sí, maravillosamente bien. Ojo, mm, cuidado. Pero claro, hay que poner en alerta a las personas porque si ya empezamos a manifestar un Lambo, una sí, mansión en Miami o algo sí, así, eso ya no es un buen camino. Y si te han mm, vendido eso y tú empiezas a intentar manifestar la casa de tus sueños, el mm, trabajo de tus sueños, el coche de tus sueños, yo te aconsejo que lo primero que tienes que hacer es manifestar este momento. O sea, mm, en lugar de pensar en un futuro materialista hipotético, que te sí, olvides de toda esa energía mal utilizada y enfoques tu atención en ver qué puedes hacer en este momento para tú dar el siguiente paso en tu mm, proceso para ser un ser humano. sí,
nada más. sí, Porque lo que hay detrás de ese proceso lo desconoces absolutamente. Si tú sí, empiezas a manifestar cosas que te han vendido que son buenas, volvemos al juicio, es sí. todo un error, es una energía malgastada. Mm, mm, Regresa a este momento, vuelve aquí. Te invito a que estés un ratito más aquí conmigo mm, y que puedas disfrutar de este momento y que permitas que se desenvuelva este momento, mm, sin tanto pensamiento de la manifestación, olvídate de eso, no vale para nada. O sea, permite que este momento se manifieste, dale espacio a tus mm, emociones ahora, a tus sí, pensamientos, deja que se desarrollen. sí, ¿Qué hay que hacer? Nada, observar. Y observar el proceso. Y ves como un pensamiento que te dolía, te duele, pero si lo estás observando, ves que luego estás a su lado, lo observas, le dices, te acojo, me sí, dueles, sí, pero te observo. Y sí. observas como en el tiempo que toca, ha hecho Ujú, lo que tenía que hacer y se sí, va. claro, Y deja el espacio de aprendizaje. claro, Y el presente de un ser humano completo es así constantemente. No hay así un es. después. Por Mm, eso, para acabar ya esto, el proceso de manifestación no es otra cosa que el de saber estar en este momento con lo mm, que toca. mm, Eso es. Porque lo mm, que viene luego, lo que vas a manifestar, depende de lo que tú estás haciendo en este momento. Y es eso, es centrarte en este momento, en lo que toca. Y te aseguro que la vida no. Yo, por ejemplo, nosotros nos conocemos hace 2 años, creo, ujú. más o menos. Menos, sí, sí, Más o menos, ¿no? Sí, creo que sí. yo creo que sí. Pues te aseguro que mi vida no tiene nada que ver con la de hace 2 años. Yo no podría haberte dicho hace 2 años que iba a estar en la situación que estoy ahora, como estoy ahora. Imposible. Porque, Mm, porque yo en ese momento yo no sabía, ahora sigo sin saber qué viene luego sí, y es un no saber ya, constante, es un no saber dentro de aceptar que el universo funciona de esa manera. Y ya está. sí, 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 sí. Me encanta cómo se va un poco entrelazando la conversación, porque ahora que dices, ahora que traes el no saber, ¿verdad? Ujú. Que cuando entras en ese mundo en el que tú tienes una vida donde, pues eso, nos movíamos, ¿qué ocurre todos? Que vamos viviendo en piloto automático, te vas identificando, esto es quién yo soy, esto es lo que hago, esto es dónde voy, esto es dónde trabajo, esto es con quién comparto mi vida, y solo por la repetición ya es tu hábito y es quien tú eres, es como nos identificamos, esto es quien yo soy. Pero entonces, cuando empiezas a llevar esa mirada al interior a través de la meditación o del aprendizaje o el método que cada uno elija y le sirva, y entonces te empiezas a descubrir y vas observando, ¿no? Esas creencias que tú creías que eras tú, te das cuenta que no son tuyas, las empiezas a ver las lecciones para las que han venido, lo empiezas a ver, empiezas a observar y a prestar atención a tu realidad para aprender de ello en vez de para rechazarlo. Y entonces, cuando empiezas a ir trascendiendo todo esto, te encuentras con ostras, un mundo, un no veo, un desconocido, un que a mucha gente te puede asustar, ¿eh? Te puede asustar Asusta, decir, asusta, claro que porque asusta. antes todo estaba controlado, sé por dónde voy, sé hacia dónde voy, y mira, relacionado a eso, escuché una cosa muy bonita que alguien dijo. ¿Sabes cuando estás en tu camino y sabes que es tu camino correcto? Cuando miras hacia adelante y no ves nada. Porque cuando miras hacia adelante y ves un camino y lo ves claro, entonces lo ves y está el camino ahí porque alguien ya lo ha caminado antes. Y tú estabas caminando el camino de alguien que no era tuyo. Pero cuando es el tuyo, no hay camino. No ves nada. Solo tienes que empezar a confiar, ir dando un paso tras otro y entonces tú creas tu camino. O sea que me encanta que hayas sacado esto de encontrarse. Yo creo que tenemos que empezar a normalizar y que la gente se encuentre cómoda no sabiendo lo desconocido, ante lo desconocido. Pero la incertidumbre y la frustración no nos enseñan de pequeños a sostenerlas. Eso es un gran Mm, problema de la infancia. De mm, hecho, la frustración ahora con las pantallas sí, está insoportable. O sea, lo- los niños que tienen pantallas, la frustración la tienen descontrolada, no saben lo que es gestionarla o sostenerla. Es bastante preocupante.
y la incertidumbre lo mismo. Son dos Mm, factores que me parecen clave aprenderlos. Las personas no saben vivir con incertidumbre y mm. un día vivido de verdad es pura incertidumbre. Mañana no sabes. No sabes, Tienes que no saber sabes. tienes que saber estar aquí y ahora. Sí, Mañana no sabes qué va a pasar. Es que lo que sí. pasa es que proyectamos nuestros días y Mm, pensamos que nuestra agenda es la realidad de mañana. mm. Ni de coña. Yeah, Eso no es así. O sea, es verdad. nosotros lo único que tenemos es este momento. Sí, Mañana no sabes. Que sí, Tony, ok, sí, por supuesto que hay que tener una agenda y yo este verano tengo que entregar el libro que voy a escribir, que sale el año que viene y sí. todo. Sí, pero si yo no niego que para vivir en sociedad tengamos que tener cierta planificación de egos, de Mm, personalidades, porque estamos en una sociedad y nos relacionamos, pero tenemos que saber que es una ficción controlada mm, para mm. poder desarrollar y desenvolver nuestro mundo interior, nada más, solo es Sí, eso. Y sí, tú compras la ficción y yo soy claro, Tony Ram y tú eres Susana y tal, y tenemos unos roles que hemos comprado, pero claro. y está bien comprarlo, porque si no, te pasaría lo que a muchos místicos, Mm, que o bien se van al desierto, como los padres del desierto, porque ya sí. no tiene nada sentido y se van al desierto a estar conectados con el universo, o bien pasan cosas como le pasó a Nietzsche, al filósofo, que se le fue la olla y se quedó seco y ya Mm, no pudo volver a conectarse a este momento. mm, Se fue y se fue. Pero hay muchos casos de este tipo. Lo mm, normal es que aprendamos a vivir, a habitar este momento. Eso sería la meditación, de hecho. La meditación se dedica a enseñarte a que prestes atención a este momento, a la mm, presencia, y que habites este momento, que puedas observar tus emociones desde la presencia, tus pensamientos, que los gestiones. Por eso mm, para mí, pues yo me siento muy afortunado por mm, ser o por desarrollar el trabajo que desarrollo y que en el puesto que me han puesto, porque sí, para mí no hay nada más importante que aprender a habitar este momento. mm, Porque a partir de ahí es cuando se puede de verdad desarrollar el ser humano que eres. Es sí, lo primero sí. que hay que hacer, ¿no? Aterrizar en este momento. Y cuando Mm, ya estás aquí, mm, entonces vamos a ser. mm, Y luego ya pues todo lo demás. sí. Claro, me siento muy afortunado por esto, ¿no? Es bonito. Sí, sí, sí que lo es, Tony. Y yo te doy ya, aquí en medio de la entrevista, te doy ya las gracias por dedicarte a eso, ¿sabes? Tantísimos años por haberlo visto y no solo haberlo visto, haberlo descubierto y haberlo practicado tú, sino el querer salir y compartirlo y si le puedes transmitir eso y hacérselo llegar y ver a otros, pues qué mejor propósito que ese, ¿no? Sí. Sí, no está exento de dificultades porque cada vez me veo más un bicho raro en Mm, este panorama de redes sociales y de humo. Te decía, ¿no? Que hace 6 años, por ejemplo, cuando yo empecé en Instagram, éramos personas mm. comunicando. Es que Sí. no había nadie más. Éramos personas, cada una, para bien y para mal, todo el mundo, comunicando. Y hoy, 6 años después, hay empresas queriendo parecer personas y personas queriendo parecer empresas en un Mm, mundo irrespirable en el que la publicidad te invade por todas partes, la mitad del contenido es inteligencia artificial y ya ujú. me replanteo, ¿tiene sentido que yo esté aportando a esto? Ya, Muy poco. Mi respuesta es que sí, pero poco. ya. Como si fuera una señal en la noche oscura del alma, una lucecita y a lo lejos decir, estoy Mm, aquí, quien mm, quiera pasar por aquí, aquí estoy. mm, Para no desaparecer, desaparecería muy a gusto, ¿no? ya. Pero, pero por lo menos sí que creo que mi cometido es estar presente, Sí. pero muy limitadamente. Para Mm, quien quiera ver, que vea y ya está. Porque, o sea, es que me paseo por estos lugares y cada vez estoy más preocupado de los mm, mensajes, de lo que se hace, cómo se dice. Cada mm, vez es más agresivo. ya. Parece que la gente, claro, como pierde, se anestesia más. Los que lanzan, pues los que están presentes ahí, tienen que ser más agresivos en sus mensajes. Y ya Mm, como que me molesta, ¿no? ya, Me resulta agresivo. Digo, ¿qué hago aquí mirando esto? ya. Fuera.
Y Sí, bueno, y ya te digo, he dejado redes sociales como TikTok con 100.000 seguidores ujú, y si algún día veo que puedo volver a hacer algo, lo haré, pero venderme a un algoritmo para decir, te voy a enseñar las tres cosas que no tienes, lo siento mucho. No, ya no más. Yo reconozco que yo hice vídeos de este tipo ujú, hace 6 años desde el corazón porque querías que la gente supiera un poco lo que haces tú y cómo lo enseñas. Pero cuando se convierte en marketing y algoritmo, no ya, me esperéis que no ya, es lo que voy a hacer. ya, Así no, así no. ya. Claro, porque es que entonces al final ese algoritmo llega a ser algo totalmente controlado y que no es auténtico. No, claro que no. Tiene verdad. Muchas personas cogen esas reglas que hay, digamos, de ese algoritmo que funcionan para que saquen tu vídeo y lo pongan en la página principal o cómo funcione cada plataforma de estas que hay, pero se pierde esa autenticidad, se pierde esa verdad Totalmente. y De yo... hecho, hay algunos podcasts que veo, que solo ojeo, no escucho, admito que no los escucho, y ves que realizan como estrategias de 2 meses de contenido semanal en un eh, podcast, mm, sincronizado con Instagram, empiezo un tema, al mes y medio dejo de hacer el podcast, lanzo cursos sobre eso, vendo en una sala de Zoom, ya, masivamente, carísimo todo, ya, roza la estafa. Lo ya, ves en tu sector, en el desarrollo personal. Claro, sí, eh, y ves estas prácticas y dices, y ves cientos, miles, sí, después la persona sale feliz facturando las 6 cifras y estas cosas que se dicen. Es que ujú, me representa tan poco eso que me ujú, niego a formar parte. Cuando algún infoproductor, que me parece horrible la palabroja esta, algún infoproductor te contacta diciendo, he visto tu contenido y creo que puedes ganar 6 cifras, 10K al mes, lo bloqueo en el momento. O sea, no mm, tardo ni leo el mensaje, ya lo veo y bloquear, bloquear, bloquear. O sea, ya, no quiero ya, saber nada de este tema. ya, Pero claro, es grave porque parece que es el contenido que más está llegando. Quien sí. escuche esto, quien nos escuche, tiene la oportunidad de poder escucharse a sí mismo. O sea, yo le invito ahora mismo que, o sea, lo que hemos dicho es irrelevante realmente si tú ahora mismo tienes la capacidad de poder escucharte a ti. Lo que hayamos dicho nosotros es muy irrelevante, comparado con la capacidad que tú tienes ahora de parar y escucharte. Eso es lo más importante que puedes hacer, nada más. Y Sí, todo lo demás es mucho ruido y sí, mucha... claro, lo vivo con un poco de pena porque hace unos años, claro, llegabas a gente por ese canal. ujú, Ahora me he refugiado en mi podcast, que es el canal que menos ruido me llega y yo transmito mi mensaje. Por suerte se escucha sí. y no ves barbaridades, ¿no? Como las que te he comentado. Ya, ya, ya. Y como decíamos también antes, Tony, que vamos, cada uno va encontrando su camino, su forma. Y sí, quizás antes, hace 6 años, tú utilizabas y te servía y te hizo llegar y poder acercarte a personas a las que estoy segura que ayudaste muchísimo a transformar su vida. Pero quizás ahora, por este cambio que está ocurriendo, fíjate qué coincidencia, que es ahora, en este momento que está ocurriendo este boom, pues eso, muchísimos vídeos, inteligencia artificial, no es auténtico, copias de que funciona con el algoritmo, déjame que copie lo que este esté haciendo, que tiene tantos seguidores para conseguir lo mismo. El éxito está en la cantidad de seguidores que uno tenga y no tanto en el contenido de qué vas a ofrecer, en fin. Pero quizás lo que quería decir era que qué bonito la armonía y el orden divino, como decíamos antes, que está ocurriendo y si me permiten me gustaría reflexionar ahora que lo observo un poquito desde fuera. Y es ese alejamiento tuyo y esa introspección y alejamiento de las redes sociales para centrarte más en tu libro que sale en el próximo año, posiblemente en marzo, ¿no me dijiste? Y quizás tu contenido, porque se percibe tu energía, se percibe como tú eres y como tú ves que puedes contribuir en la vida de otros, y quizás ese libro te abra a otras muchísimas personas y llegues de otra forma, sin hacer ruido, ¿sabes? Sin hacer Sí, ruido, sí,
en el cuarto ahí esa personita con su libro, leyendo y resonando con cómo tú ves las cosas y sea de esa forma en la que contribuyas. O sea que Sí, todo es perfecto tal y como sí, sí, va. lo que tenga que sea. Seguro, Sí, seguro. Y si es así, pues feliz. Y si no es así, pues está bien también. No, no hay totalmente. ningún problema Sí. en que las cosas sean como tienen que ser. Mm, Es maravilloso. totalmente. Muy bien, pues bueno, aunque yo, pues eso, como hemos dicho antes, yo contigo podría seguir hablando horas y horas y gracias de verdad para mí también, porque esta entrevista, pues eso, nos conocíamos, pero no nos conocíamos mucho y me está sirviendo a mí también mucho para conocerte más y estoy encantada con lo que voy descubriendo y conociéndote más a ti y tu trabajo y lo más importante para mí que es tu perspectiva de la vida y de lo que hemos venido a hacer aquí, ¿no? Y Sí, bueno, es una más. O sea, yo siempre abogo porque las personas recojan de lo que yo digo lo que les resuene eh, y lo demás que lo pongan a un lado y si de lo que hemos dicho una cosa la pueden aplicar en su vida sí. para ser más conscientes y vivir más en la presencia, en el ser aquí y ahora, Sí, oye, pues feliz. Yo he hecho mi trabajo, que es lo que siento que tengo que hacer. sí, sí, qué bonito, Tony. Sí, pues no cambies, sigue así siendo y que con ese ser atraigas a quienes tienes que atraer. Y antes de terminar, sí que me gustaría, bueno, primero darte la oportunidad y preguntarte si quisieras comentar un poquito más acerca de adelantar algo acerca de ese libro que va a salir a la luz el próximo año para que la gente un poco pues sepa qué es lo que va a poder esperar en ese libro. Bueno, pues es un libro que desde hace años quería escribir y después de desarrollarlo todos estos meses, me parece que es algo original, que también es difícil hoy con tanta variedad de contenidos, ¿no? Y Vale. es un libro sobre la meditación cotidiana, la meditación del día a día. No, no quería que ese primer libro fuera un libro sobre meditación como normalmente entendemos, que es la meditación, que hay que tener, pues eso, la respiración, la presencia, Ujú. sino algo un paso más hacia atrás para Ajá. poder entender que la meditación no es algo que haces, es un estado de tu conciencia, es algo Mm, con lo que puedes estar haciendo cualquier otra cosa mientras tú ujú. estás en un estado meditativo. Claro, mucha gente no sabe que puede fregar platos y estar meditando, o puede Mm, estar paseando por la montaña y estar en estado de meditación. Pues mm, mi objetivo, mi intención con este primer libro es eso. mm, Bueno, por la primera parte, el de alguna manera levantar la mano para que se vea el gran problema que tenemos con la atención hoy, vale, muy bien. gravísimo problema que tenemos con la atención, y más tarde entender que se puede recuperar la atención y Sí, mejorar la atención a través de la meditación muy bien. con lo que haces en tu vida día a día, de una Mm, forma muy coherente y sencilla con lo que tú ya estás haciendo. No ya, te saco de tu vida, de alguna ya. manera, ¿no? Te invito a que observes tu vida desde otra perspectiva para que Mm, entiendas que hay situaciones, momentos de tu vida que tú sí, has vivido seguro y en los que tú ya has estado muy cerca de entender que estás en un estado meditativo. ya, muy Potenciar bien. esos estados en la cotidianidad del día a Mm, día es el ujú. objetivo de este primer libro. Muy bien, muy bien. Qué bonito porque así lleva, todos tenemos nuestro día a día, entonces si podemos ser Todos. conscientes, tú abres esa puerta de ser consciente de que ahora en mi día a día puedo y quizás ya estoy haciendo o puedo estar en un estado meditativo, no te obliga a la meditación, ¿no? Tal y como se conoce de que produce rechazo en muchísimas personas de me tengo que sentar con las piernas cruzadas, tengo que estar en la posición con la espalda que me duele, todo eso, ¿no? Que se puede hacer de otra forma, Sí, sí. que eso está bien también. Es decir, la Sí, práctica meditativa, ujú, que es esa, por sí, ejemplo, en el zazen, es mi favorita, de hecho, el zazen me encanta. El ujú, sentarse a meditar, tengo por ahí mi zafu, por ahí anda mi zafu, ahora no sé dónde está, pero claro, es sí, maravilloso, ¿no? El poder sentarse a meditar. Ya ujú, es una declaración de intenciones muy interesante de la que se podría hablar. sí, Pero antes de eso, si tú no has meditado nunca o has meditado, puedes descubrir momentos de tu vida, de tu día, cotidianos, en los que
puedes abrir una brecha hacia Sí, la presencia. Es sí, ahí donde quiero yo que dirijas tu atención, en primer ya, lugar. muy bien. Pues suena muy bien. Muchas gracias, Tony. Con Ahí ganas estaremos. Nada, gracias a ti y un abrazo, Susana. de leerlo, muchas gracias. Sí que me gustaría, para Ah, finalizar ya, hacerte una última sí, pregunta. Me gustaría. Y vale, a ver la pregunta es esta. Imagina que hoy es el último día en esta vida y tienes la oportunidad de dejar un mensaje que va a escuchar todo el mundo. Vas a transmitir tu lección de vida en una sola frase. ¿Qué consejo o lección que tú has aprendido te gustaría dejar para la eternidad? muy bien. Bueno, en ese caso, si fuera consciente de eso, tengo claro que ese día que tocara ese fin del mundo, viviría un día como otro cualquiera. Sería un día absolutamente como otro en mi vida y pasaría sin más. Esa sería mi lección. Vale, vale. Muy bien. Vale, estupendo. Gracias, Tony. Muy Gracias a bien, ti, Susana, Tony. siempre. Un abrazo muy grande. Un abrazo para ti también, Tony. Muchísimas gracias y que sigas con el servicio tan maravilloso que estás haciendo, ayudando a tantísimas personas. Gracias por esta Gracias. entrevista. Chao.